Entre 1877 y 1950, más de 4.000 personas negras fueron linchadas públicamente en Estados Unidos. Los cuerpos no se escondían. Se colgaban de los árboles como advertencia. Los linchamientos eran espectáculos, con símbolos que imitaban la religión, con discursos que apelaban a la familia, al orden, a Dios. Se imprimían postales con los cadáveres, se vendían como recuerdo. Todo eso sucedía a la luz del día. En plazas, enfrente de iglesias, se leía la Biblia en voz alta para enseñar obediencia a los esclavos. La esclavitud era el núcleo económico del sur, pero también era un sistema moral, legal y cultural. Se enseñaba en las escuelas, se debatía en los periódicos, se defendía en los juzgados. Había teólogos que sostenían que los africanos no tenían alma, que estaban más cerca del animal que del hombre. Y si no eran hombres, entonces no había crimen en tratarlos como objetos. La Declaración de Independencia de 1776 decía: «Todos los hombres son creados iguales», pero eso nunca aplicó para todos. Los mismos que la firmaron tenían esclavos. En el censo de 1860, justo antes de que estallara la Guerra Civil, había casi 4 millones de personas negras esclavizadas en Estados Unidos, más que toda la población de Argentina en ese mismo año. Pero la esclavitud no era solo física, era también simbólica. Se prohibía que aprendieran a leer, se prohibía que tuvieran apellido, se les quitaba el idioma, se les negaba la historia. Este fue el terreno en el que germinó el racismo estadounidense, legalizado, organizado, justificado por religión y ciencia. El cristianismo fue una herramienta central para sostener la esclavitud. Las iglesias se convirtieron en espacios donde el racismo no solo se aceptaba, sino que se santificaba. Los sermones reforzaban la idea de que la esclavitud era el orden natural, la voluntad de Dios para mantener la jerarquía social. Esta interpretación selectiva de la Biblia servía para apagar cualquier duda, cualquier cuestionamiento, y funcionaba porque muchos esclavos, aunque forzados, adoptaban esas creencias. Era la única forma de sobrevivir, de encontrar sentido en un mundo donde todo les había sido negado. Pero no fue solo la palabra. El cristianismo esclavista también se manifestó en rituales y símbolos. Las cadenas, los grilletes, se bendecían. Los esclavos asistían a misas donde se les recordaba su lugar en el plan divino. Este sistema religioso sirvió como un velo que ocultaba la brutalidad. Detrás de la cruz, detrás del altar, se sostenía un sistema que negaba la humanidad de millones. A mediados del siglo XIX, Estados Unidos era una nación dividida, no solo por geografías distintas, sino por economías, valores e ideologías. Al norte se consolidaba un modelo industrial, basado en fábricas, comercio y una población creciente que defendía la idea de un país en progreso donde la esclavitud debía ser abolida. Al sur, la economía dependía por completo de la agricultura, especialmente del cultivo del algodón, que se sostenía gracias al trabajo esclavo. Millones de personas negras vivían sometidas, consideradas propiedad legal. El debate sobre la esclavitud era el epicentro del conflicto, pero no el único factor. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, en 1860, Lincoln fue elegido presidente sin apoyo significativo del sur. La reacción fue inmediata. 11 estados sureños decidieron separarse y formar los Estados Confederados de América. El final de la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud en 1865 marcaron el comienzo de un periodo llamado la Reconstrucción. Pero esta esperanza despertó un miedo profundo y violento en amplios sectores de la sociedad blanca del sur. El Ku Klux Klan surgió en 1866, apenas un año después de la guerra, en Tennessee. Fue fundado inicialmente como un club social por exsoldados confederados, pero rápidamente se transformó en una organización paramilitar dedicada a la violencia contra afroamericanos y sus aliados. Sus miembros
se ocultaban tras túnicas blancas y capuchas, símbolos que buscaban infundir terror. El Klan empleó el linchamiento, la intimidación y ataques directos contra líderes políticos negros, maestros y cualquier persona que desafiara la supremacía blanca. La violencia no se limitaba a ataques físicos. Se orquestaban campañas de terror para que los afroamericanos no pudieran votar ni participar en la vida pública. En el sur, la derrota militar fue humillante, pero más doloroso aún fue perder el orden racial que estructuraba la vida cotidiana. La abolición fue vista como una ruptura con el mundo correcto. Para muchos blancos, todo lo que daba sentido a su identidad se había derrumbado. La reconstrucción fue un experimento radical. Por primera vez, hombres negros votaban, ocupaban cargos públicos, administraban tierras. Pero este avance fue recibido con odio. Un odio que no era marginal, ni secreto, ni vergonzoso. Era abierto. Era compartido en iglesias, escuelas, redacciones, tribunales. Aunque el gobierno federal intentó contener al Klan en los años 1870 con legislación agresiva, el impulso por restaurar la supremacía blanca tomó otras formas. Nacieron los llamados Black Codes, leyes estatales que limitaban los derechos de los afroamericanos liberados. Se instauró la segregación sistemática, se impusieron impuestos al voto, exámenes de alfabetización, cláusulas de abuelo. Se prohibía literalmente a los negros compartir aceras, entrar a las mismas escuelas, mirar a los blancos a los ojos. Y todo eso era legal. A inicios del siglo XX, los linchamientos se habían convertido en ritos públicos. Las turbas se reunían como si fueran a misa. Algunos se llevaban a sus hijos. Otros posaban para la cámara frente a cuerpos carbonizados, sonrientes, orgullosos. Nathan Bedford Forrest, uno de los primeros grandes líderes del Klan, era un exgeneral confederado y comerciante de esclavos. Un hombre que alguna vez dijo que el negro no debe tener poder político. Fue Forrest quien estructuró al Klan como un ejército secreto, con jerarquías, contraseñas y una misión clara: devolver al sur su orden natural. Los encapuchados no eran monstruos escondidos, eran jueces, pastores, médicos, profesores, padres de familia, hombres que creían no estar cometiendo atrocidades, sino defendiendo un mundo que les sonaba correcto. En Carolina del Sur, en 1871, un senador negro llamado Benjamin Franklin Randolph fue asesinado a plena luz del día por miembros del Klan. 3 hombres subieron a su tren, le dispararon 3 veces y luego se marcharon sin ser arrestados. Nadie habló, nadie vio, nadie preguntó, porque lo que había muerto no era solo un cuerpo, era la idea de que el sur podía cambiar. El Klan operaba como un lenguaje cifrado del miedo. Las cruces incendiadas no eran símbolos cristianos, sino advertencias. Las palizas nocturnas, las violaciones, los asesinatos eran cartas sin remitente, pero con destinatario preciso, y el silencio de los blancos respetables era parte del mensaje. El verdadero poder no se exhibe, se insinúa. Su odio ya no era solo contra los negros, también contra judíos, católicos, inmigrantes, mujeres que exigían derechos. Cualquier grieta en la fachada blanca era una amenaza. Pero lo más inquietante no fue su violencia, sino su normalidad. Las marchas en Washington con miles de encapuchados bajo el sol del mediodía. Las editoriales en periódicos respetables que hablaban de preservar la herencia americana. Las leyes que no llevaban su firma, pero sí su espíritu. Todo era perfectamente legal y profundamente enfermo. En las llanuras del sur, entre campos de algodón y polvo, la Biblia era leída con dedos manchados por la sangre de los latigazos. Los mismos versículos que hablaban de amor eran usados para justificar cadenas. Génesis, Éxodo, Efesios, todo podía ser arma.
La historia de Caín y Abel se leía al revés. El marcado era el negro, condenado por Dios a servir eternamente. Y mientras los cuerpos colgaban de los árboles, los pastores predicaban sobre el orden divino. El domingo era el día del Señor y de los linchamientos. La religión no solo acompañó la violencia, la bendijo, porque lo que se quería conservar no era solo un sistema económico, sino un cosmos moral, una jerarquía espiritual donde el blanco era Adán y el negro, una criatura sin alma. La cruz invertida del clan no es un símbolo nuevo, es un eco de otras cruzadas, de otras inquisiciones, de otros imperios que justificaron la violencia en nombre del alma. Lo aterrador no es su brutalidad, es su coherencia. Porque cuando todo un pueblo cree estar defendiendo a Dios, el infierno se vuelve razonable. Después de todo lo que vi, dejé de rezar, porque si Dios está en silencio ante tanta muerte, o no existe, o no le importamos. Tal vez esa es la misma voz que resonaba en los campos de algodón, o en las iglesias incendiadas. No una respuesta, sino una presencia que no salva, pero observa. Como si la divinidad estuviera atrapada en nuestra historia, sin poder intervenir, o sin querer hacerlo. Y en ese silencio creció una teología rota, una espiritualidad hecha no de promesas, sino de cicatrices, porque los esclavos no adoraban al mismo Dios que sus amos. Ellos crearon otro, un Dios oscuro, subterráneo, hecho de lamentos y cantos nocturnos, un Dios que lloraba con ellos, no que los redimía. Lo más cruel es que todo esto ocurría mientras la historia pretendía avanzar. Mientras el hombre blanco llegaba a la luna, en el sur aún colgaban cuerpos. Mientras se hablaba de libertad en el extranjero, en casa se disparaba contra quienes exigían sentarse en la misma mesa. Y el clan sabía que no tenía que ser masivo, solo tenía que ser simbólico. Una cruz encendida en el jardín bastaba para hacer temblar generaciones. No desapareció, solo aprendió a sonreír, a cambiar la túnica por el traje, a infiltrarse en departamentos de policía, en consejos escolares, en salas de redacción. El odio se volvió sofisticado, administrativo, silencioso. Aprendió el lenguaje de los derechos para negarlos. Usó la palabra libertad como escudo para protegerse del cambio. Y el resto del país, mientras tanto, miraba a otro lado, porque el sur era solo un espejo, y nadie quiere mirar demasiado tiempo. El clan fue declarado organización terrorista, pero nadie puede ilegalizar una idea sin enfrentarla. En los años 80, 92.000, sus miembros ya no marchaban con antorchas. Ahora organizaban foros en línea, distribuían propaganda en universidades, se infiltraban en movimientos políticos, hablaban de orgullo blanco, de pureza cultural. Hoy ya no se cuelga a los cuerpos, se entierra a las voces, se silencian con algoritmos, con pobreza, con desinformación, se les niega salud, educación, tierra, historia, se les ridiculiza cuando recuerdan, se les llama resentidos cuando exigen. El racismo ya no necesita capuchas, solo necesita indiferencia. Y quizás por eso mirar la historia del clan no es mirar a otros, es mirarnos. Porque en cada época hay un clan posible. En cada sociedad hay alguien que quiere purificar, excluir, borrar. En cada uno de nosotros, tal vez, hay una grieta por donde puede entrar ese frío. Y Dios aún guarda silencio, no porque no exista, sino porque habló una vez, y el resto depende de nosotros. Porque si existe un juicio final, no será una trompeta en el cielo, sino la memoria de los que murieron sin justicia. Si existe el infierno, no está bajo tierra,
es el mundo cuando dejamos que la historia se repita. Tal vez la única redención posible es la memoria, y no hay cruz, ni ley, ni Dios que nos salve si no aprendemos a recordar.